catedráticos que han impartido este curso en la Universidad de San Carlos por ser una cátedra muy polémica. Polémica desde el punto de vista que es una clase de carácter social y muy conflictiva. Así ha sido muy conflictiva por las formas en que ésta se impartía, en virtud también de los tiempos, que hace 30 años, cuando se hablaba de una reforma agraria, por ejemplo, se estaban hablando de movimientos eminentemente revolucionarios. Para los que han recibido el curso conmigo de Derecho de los Pueblos Indígenas, se les va a facilitar en virtud que es una continuación desde la época de la colonización hasta la época actual. ¿Cuál es el problema entonces de la materia de derecho agrario y ambiental? Uno de los problemas que se ha suscitado fue con la entrega de la presidencia a Jacob Arbenz y Guzmán, a la venida de Juan José Arévalo Bermejo del Uruguay, y que ganó con un 85% las elecciones en Guatemala, que en esa época era una situación por la que estamos, y esperemos que haya una segunda vuelta, porque espero que se gane con más del 85% en esta oportunidad, porque Juan José Arévalo Bermejo lo trajeron de Uruguay como pedagogo, como sociólogo, en una situación en que el país se encontraba saliendo de una situación calamitosa de la época de la colonización. Es más, en la época independentista, en donde le entrega en donde Juan José Arévalo le entrega a Jacob Arbenz y Guzmán en el 44, y Jacob Arbenz y Guzmán gana la presidencia, pero a través de un golpe. Fíjense ustedes, a través de un golpe realizado por los Estados Unidos a través de los embajadores que se encontraban en el país, en virtud que tildaban a Jacob Arbenz y Guzmán de eminentemente comunista y de prestar el territorio para entrenamientos de comunistas en el país, lo cual realmente no se estableció, no se probó, sino que eran los personeros de la empresa de la United Free Company, que se estableció en Puerto Barrios, en Izabal, con una sucursal en Escuintla, que era una empresa eminentemente exportadora de banano. Esta empresa pues utilizaba unos grandes territorios de explotación bananera, pagando pequeños impuestos, lo cual no les gustó a estas personas gringas, y los gringos, junto con Carlos Castillo Armas, provocan el estado de golpe, un golpe de estado al extremo que tiene que salir prácticamente desnudo Jacob Arbenz y Guzmán de Guatemala. Yo no sé si hubiera él solicitado el apoyo de todo el sector agrario y de todas las comunidades del país, si hubiera dado una gran confrontación, una gran matanza, una gran guerra que se hubiera provocado en el estado de Guatemala. Y él, evitando eso, entrega al país y se retira a través de un golpe de estado que da a Estados Unidos, a través de los cónsules que se encontraban en los embajadores en Guatemala, con los representantes de la United Fruit Company, que se establecía en Puerto Barrios, y con las sucursales acá en Escuintla, por los motivos los cuales yo les acabo de mencionar. Problemas de carácter agrario nacional, que como consecuencia en esa época se creó el decreto 900, la ley de reforma agraria.
Pero ¿qué sucede? Se viene al pique la reforma agraria con el decreto 900 y entra a sustituirlo el decreto 1551. Ustedes van a ver en muchas librerías decreto 15-51. Es el mismo, la misma normativa con su misma filosofía que no tiene absolutamente nada que ver. Porque si miramos los acuerdos, son de carácter filosófico, de carácter sociológico. Los acuerdos o sus considerandos principalmente llevan consigo una filosofía y una mística de carácter social. Pero al leer la normativa es bastante demagógica. Es el decreto 1551 y no 15-51. Ley de transformación agraria, decreto 1551 y no 15-51. Solo les hago esa observación. El día de hoy solamente vamos a platicar sobre el programa de estudio. No sé si darle lectura e irles explicando o bien solamente hablarles de lo fundamental. Pero por tratarse de que estamos rompiendo el hielo, quiero que ustedes tengan conocimiento qué es lo que vamos a realizar y qué es lo que vamos a estudiar. Para llevar este curso es necesario que ustedes hayan aprobado el curso de Derechos Humanos. El curso ustedes lo pueden cursar, ustedes pueden hacer sus zonas, llevar sus retrasadas de derechos humanos, someterse a sus pruebas, aprobarla y tener sus zonas de derecho agrario. Esta zona de derecho agrario, como otros cursos, ustedes la pueden tener congelada, siempre y cuando no sean sometidos a la escuela de vacaciones, porque ahí sí la pierden. Entonces, ya con esa introducción del derecho agrario, yo les puedo hablar a ustedes de la relación del derecho agrario con otras ciencias, con otros estudios que no son ciencias jurídicas, con otras ciencias que son estrictamente periciales. Les puedo hablar de la relación del derecho agrario con otras disciplinas como el derecho penal, el derecho constitucional y el derecho administrativo. Vamos a ver lo que es la definición y la conceptualización del derecho agrario. Asimismo, vamos a ver lo que es el convenio 169 de la OIT, o sea, de la Organización Internacional del Trabajo, como instrumento internacional que regula aspectos eminentemente de carácter ambiental. Entonces, ya en ese orden de exposición, vamos a conocer varios aspectos de la temática que vamos a estudiar. Vean, la asignatura del derecho agrario y ambiental forma parte del plan de estudios desde el año 2002. Los profesionales egresados deben de tener formación sobre la realidad y la normativa del derecho agrario en toda su evolución y tomar conciencia de la necesidad de la aplicación de las normas del derecho ambiental para la conservación de la especie humana como parte del planeta. Se estudia desde su evolución histórica, realidad y legislación sobre la materia hasta su relación con el derecho ambiental. Hoy los Estados miembros, la Organización de Estados Americanos, están preocupados por lo que son la gran ola de calor que existe en el mundo, y lo mismo por el derecho ambiental, de que todos los estados, los gobiernos deben de ser partes y estar comprometidos ante la situación ambiental que se está dando en el mundo. Como consecuencia de ello, no es necesario, decíamos, tener nosotros especializaciones en derecho penal, en derecho notarial, en derechos, en otro tipo de derecho.
Hay para todos. Si nosotros nos especializamos en lo que es el derecho ambiental con un doctorado o bien con lo que es el derecho agrario, son materias que realmente no han sido explotadas como deben de realizarse. Pero se trata de la situación de corrupción que existe en el país. En este país, jóvenes, se han robado el apoyo económico que ha venido de países holandeses, de países internacionales, con respecto al apoyo de la creación de los juzgados y de los tribunales agrarios. Se han depositado los dineros en bancos del sistema, anteriormente en el Banco 1, y ese apoyo económico se lo robaron, la corrupción, para la creación de los juzgados y de los tribunales agrarios. En Guatemala no tenemos. Vamos a Costa Rica, hay juzgados agrarios y tribunales agrarios. Vamos a México, hay tribunales y juzgados agrarios. Aquí no. Aquí las 8 o 6 familias pudientes, latifundistas, que son los que apoyan a los candidatos presidenciales para la presidencia, cobran las facturas políticas en no crear juzgados agrarios, ni mucho menos reformas agrarias. ¿Por qué? Porque les perjudica con sus grandes extensiones de tierras, de la creación de la palma africana, de la exportación del banano, de la exportación del cacao, así como del café. Entonces, a ellos no les conviene la creación, ni mucho menos que se presenten los proyectos de ley que tienen engavetados en el Congreso los diputados. Pero ahora, con los nuevos cambios, esperemos que van a haber en las estructuras y en las instituciones del país, esperemos los cambios que se van a ver y que se van a realizar. Esperemos una época de una nueva primavera democrática en este país y que los corruptos pues ya saben dónde tienen que ir a parar. Es increíble la situación que se está dando en el país. Anteriormente, en el país, 30 años atrás, se daban golpes de Estado. Los golpes de Estado los daban los militares. Se ponían de acuerdo el ministro de la Defensa con sus jefes y sus coroneles, sus generales, se venían del Petén, se venían de Mazatenango, de Occidente, del Oriente, del Sur, y le pedían, no le pedían, sacaban al presidente de turno por corrupto y por ladrón. Eran los militares quienes daban los golpes de Estado. Pero hoy se han tecnificado los golpes, señores. Hoy el Ejecutivo nombra, manda en el Congreso de la República, nombra y manda en la Corte Suprema de Justicia, manda en la Corte de Constitucionalidad, manda en el Tribunal Supremo Electoral, manda en la Contraloría General de Cuentas, cooptó el Estado y este es un Estado fallido. Andan temblando. No hayan qué hacer con este juez corrupto que ha dictado sentencias y resoluciones extra petit, cometiendo el delito de prevaricato al dictar resoluciones fuera de un contexto normal basado a un ordenamiento plenamente establecido. ¿Por qué está fuera de contexto? En sus resoluciones anteriores las dictaba apegándose al derecho comparado. Guatemala no tiene por qué aplicar derechos comparados. Guatemala tiene sus plenas normas establecidas, como la norma constitucional y sus normas ordinarias. ¿En qué país se ha visto solamente en países
en donde realmente se han dado golpes de estados técnicos. Nicaragua, que tienen presos a todos los candidatos políticos. Y es lo que se busca actualmente en Guatemala, lo cual no se debe de permitir. Se tiene que llegar a las elecciones del 20 de agosto para salir de este marasmo político en el cual se encuentra el país. ¿Por qué de ello? Porque este curso es parte del plan de gobierno de uno de los candidatos que va a la segunda vuelta. No solamente en materia agraria, en educación, en salud, en empleo, en seguridad. Situación difícil por la que se está viviendo. Hoy se allanó. Hubo allanamiento en las oficinas o en la sede del movimiento Semilla. Ahorita el juez, el fiscal Coruchiche, a través del juez, han dictado que pierdan la inmunidad los magistrados del Tribunal Supremo Electoral a través del antejuicio, y que se dicten resoluciones en contra de ellos como orden de aprehensión. Señores, ¿en qué país estamos? Escuchaba en unos diálogos a doctores en derecho penal diciendo que las resoluciones del juez están apegadas a derecho. Sí, diciendo que las normas están legalmente aplicadas. Si este juez menciona leyes que se han modificado, si las leyes se han modificado, como consecuencia son leyes que no tienen por qué aplicarse porque están derogadas. Y este doctor en derecho dice que como están derogadas, pueden aplicarse. Señores, la Corte de Constitucionalidad, a pesar que está cooptada por funcionarios corruptos, todos, completamente todos, porque el representante de la Universidad de San Carlos, me van a disculpar, él no es docente universitario. ¿Por qué no juramentaron a la licenciada Patricia? Permítame, no recuerdo el apellido. ¿Por qué no la juramentó el Congreso? Porque se planteó una solicitud ante el Consejo de la Universidad diciendo que ella no llenaba el requisito porque no era docente universitaria y nunca lo ha sido. Este que está actualmente tampoco lo es. Pero supuestamente como que presentó un documento falsificado y hoy es miembro de la Corte de Constitucionalidad. La representante del Ejecutivo era nombrada por el presidente. El representante de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y quién nombra a la Corte Suprema? El Congreso. ¿Y quién nombra a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Los mencionados, la Corte Suprema, el Congreso, el Ejecutivo, la Universidad de San Carlos. Entonces, esto está cooptado. Si el Congreso están todos los corruptos y estos son los que nombran a los magistrados, estos magistrados que ya llevan segundo periodo en la Corte Suprema de Justicia y no quieren entregar, es la misma política que están utilizando para que no hayan elecciones y continuar los mismos hasta el mismo presidente. Este es un golpe de Estado técnico que las mismas instituciones lo están dando. Entonces, como consecuencia, no quiero continuar, pero voy a aterrizar, no los quiero dejar en el ámbito.
Sencillamente, jóvenes, a pesar de los pesares que existen presiones del pueblo, es por que la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral están dictando resoluciones favorables, respetando el voto del pueblo. Es más, con que se respete la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que hayan elecciones, tienen que darse. Y estos pícaros no tienen por qué estar parando las elecciones del 20 de agosto. Debe de respetarse el voto del pueblo y la resolución de la Corte de Constitucionalidad, a pesar de que forman parte del pacto de corruptos. Mejor sigamos lo de la clase porque no voy a terminar. Con respecto a la identificación, la asignatura, les mencionaba a ustedes anteriormente que como requisito deben de tener aprobado el curso de los derechos humanos. ¿Cómo la vamos a justificar? ¿Cómo se justificamos la clase? El futuro profesional, el estudiante actual, debe adquirir conocimientos teóricos y prácticos que se estudian en esta rama del derecho, y del derecho agrario y del derecho ambiental. Los profesionales graduados deben de estar debida y convenientemente imbuidos de la importancia que representa el derecho agrario como un instrumento que contribuya a la paz social y el derecho ambiental como coadyuvante al derecho humano, fundado en una estrategia ambiental que permita un desarrollo sostenible en la agricultura y en el ambiente. Yo les mencionaba con anterioridad que este curso no se impartía, porque cuando se hablaba de una reforma agraria se estaban hablando de movimientos revolucionarios. Pero actualmente, de conformidad con los acuerdos de paz, de conformidad con la firma de los acuerdos de paz, de conformidad con los derechos humanos, de conformidad con el convenio 169, todo ello ha traído a que las resoluciones y todos estos movimientos que han sido violentos se resuelvan a través del diálogo, a través de ese diálogo de la sociedad civil, a través de los movimientos, no movimientos, sino que a través de los sectores campesinos, CODECA, a través de los movimientos, no movimientos, repito, sino que de las asociaciones interesadas en la problemática agraria. Como consecuencia, ahora sí, se dan movimientos de carácter campesino cuando estos no son escuchados. Y tiene que ser escuchados. El Estado les da entonces prioridad cuando miran que hay toma de carreteras, cuando miran que los campesinos se están asociándose, se están uniéndose para venir a manifestar. ¿Por qué? Porque sus peticiones, estas no han sido oídas y no han sido escuchadas. ¿Cuáles son los objetivos generales entonces del curso? Que el estudiante tenga una concepción general sobre el origen y la evolución histórica del derecho agrario, así como las normas jurídicas de contenido agrario que han normado esta rama del derecho a través de la historia hasta la actualidad. Acá, cuando ustedes leyeron o vieron parte de lo que es la ley de las 12 tablas, de lo que cuando ustedes se pusieron a analizar y a estudiar otros instrumentos jurídicos antiguos, realmente es lo que nos va a llevar al análisis y al estudio hasta la actualidad del derecho agrario. Por eso les mencionaba que los que recibieron este curso de los pueblos indígenas
se les va a facilitar mucho porque es una continuidad de los aspectos evolutivos en materia agraria desde la época de la colonización. Entonces, el estudiante debe de asumir actitudes críticas, objetivas en el estudio y la solución de los problemas que examina esta materia, en lo agrario y en lo ambiental. Tenemos lo que es la Secretaría de Asuntos Agrarios, que el actual presidente la quería eliminar. Tenemos lo que son Proforma Agraria, tenemos lo que son las instituciones de carácter agrario, que vienen a coadyuvar al desarrollo y al desenvolvimiento de la problemática que se dan en el interior del país, relacionados con las comunidades agrarias, con los mentados limítrofes. El estudiante debe tomar conciencia que se hace necesaria la aplicación del derecho ambiental. ¿El por qué? Tenemos el Ministerio de Minas y de Energías, Ministerio de Minas y de Energías, entonces, en donde dictan resoluciones y dan certificaciones para las explotaciones mineras a través de ciertos medio guisachadas de impacto ambiental dictadas por el Ministerio de Ambiente, lo cual como consecuencia viene a perjudicar al sector ambiental en el interior de la República. ¿Por qué? Porque no se dan las condiciones de explotaciones mineras porque perjudican el medio ambiente. Es más, el convenio 169 de la OIT regula que debe de haber una consulta popular con relación a las explotaciones mineras. Y no solamente meter camiones y meter maquinaria e ir a explotar. Ustedes se recordarán el año pasado cuando el ejército de Guatemala, la Policía Nacional Civil, protegía a los camiones que ingresaban a las explotaciones mineras. Los policías y los militares con la lengua hasta el estómago, corriendo a los lados de los camiones porque temían que estos fueran ser incendiados y no permitir el ingreso hasta donde se estaban dando las explotaciones, las cuales no se había dado las consultas populares. El año pasado se realizó una consulta popular en Asunción Mita, en donde el pueblo dijo que no permitían las explotaciones mineras por los impactos ambientales. Viene la corrupción y dice que no fueron indígenas a quienes se les consultó, sino que fueron vecinos de la comunidad. Imagínense ustedes lo que dicen las personas que estaban introduciendo las maquinarias, que no eran indígenas a quienes se les consultó, sino que fueron a vecinos de la comunidad. Siempre crean una u otra cosa. Ahí sí que echa la ley, echa la trampa. Es cierto, la ley dice que debe ser a comunidades indígenas. Sin embargo, fue los comunitarios, que fue las personas vecinas de Asunción Mita quienes no permitieron que que ingresaran a explotar sus comunidades agrarias a través de esa consulta. Entonces, el Estado debe de realizar un apoyo económico con respecto a lo que es la agricultura para que se dé un aspecto eminentemente sostenible. Cuando hablamos de la sostenibilidad, radica fundamentalmente cuando el Estado les da apoyo económico, financiero y les da apoyo técnico, asesoría, cómo deben de realizarse los aspectos agrícolas. ¿El por qué? Porque
No toda la vida el Estado les va a estar dando apoyo económico, porque les está dando apoyo financiero para que se dé el aspecto eminentemente sostenible, que con las primeras producciones que ellos van a vender deben de tener utilidades para continuar con la sostenibilidad de los elementos agrícolas por los cuales el Estado les apoyó. Pero si el Estado no les apoya económicamente, si el Estado no les apoya en cuanto a aspectos técnicos, sino que el Estado lo que hace es que compra terrenos de mala calidad con precios eminentemente elevados, que los funcionarios tienen conocimiento que el Estado va a ceder o donar tierras, compra terrenos y tierras de mala calidad en 2, 3, 5 millones y se las vende el Estado en 20, 30, 40 millones y luego se las venden a los indígenas. Se los venden a los campesinos y son tierras de mala calidad. Esa es la corrupción que se da en materia agraria en el país. ¿Por qué no se resuelven los problemas a través de la Secretaría de Asuntos Agrarios? ¿Por qué no se resuelven los problemas a través de Contierra, a través de Protierra, a través de Funtierra? ¿Por qué no participan las comunidades a través del Código Municipal, las municipalidades que son las encargadas de ver los limítrofes? Al Estado le conviene los caos. Al Estado le conviene meter el ejército, la policía, ir a matar a pobres campesinos desarmados. Al Estado le conviene el desorden, porque mientras estos desorden, ellos están robando. Son políticas de gobierno, pero de gobiernos que han venido tras el tiempo entregándole el poder uno a otro gobierno corrupto, lo cual nosotros no debemos de permitir en estas elecciones. Tenemos que ser claros y precisos qué es lo que queremos. Ya no se puede. Cualquier diligencia que ustedes van a cualquier lugar, les tienen ustedes que dejar para el bono. Los policías en la calle les tenemos miedo. No hay que pararles en lo oscuro, porque no quieren que los conozcamos. Hay que grabarles qué es lo que quieren. No se puede vivir en este país. Es un pánico, es un terror. Debemos de ver la manera y las formas cómo tenemos que realizar los cambios. Esperemos que el nuevo gobierno realice cambios de tipo estructural en el Congreso. Lamentablemente el Congreso quedó casi con el 50% de los corruptos. Diputados que en Estados Unidos los tiene en la lista Engel por narcotraficantes, por corruptos, por violaciones a las normas. Señores, estos no van a permitir que se realicen los cambios. Se va a requerir de mucha convicción y de mucha convicción y de conciencia social para que estos cambien. Si estos corruptos vuelven a nombrar las mismas cortes, si estos corruptos vuelven a nombrar el mismo Tribunal Supremo Electoral, vuelven a nombrar las mismas Cortes Supremas de Justicia, va a ser difícil los cambios. Por eso tenemos que realizar nosotros, tener conciencia en ver la forma y la manera de cómo ir dándole el poder a estas personas que se han enraizado y se han apoderado de las instituciones del Estado. El estudiante entonces debe tener conciencia que se hace necesaria la aplicación del derecho ambiental, así como se hace necesario también que las normas que regulan las ramas del derecho deben aplicarse en la vida práctica, puesto que ello permitirá una agricultura sostenible que redundará en un derecho agrario
para la alimentación y el derecho agroalimentario a través de aspectos eminentemente sostenibles. Cuando hablamos de la aplicación del derecho, jóvenes, les mencionaba al inicio que cuando se habla de la aplicación del derecho, tanto agrario como el derecho ambiental, estas tienen sus normas plenamente establecidas. Y esta normativa es lo que nosotros llamamos el derecho sustantivo. Si hablamos del derecho penal y del derecho procesal penal, estamos hablando de un derecho sustantivo cuando hablamos de la norma específicamente. Pero si nosotros nos referimos a un derecho agrario, a un derecho procesal agrario, nos referimos a un derecho penal, a un derecho procesal penal, estamos hablando de un derecho eminentemente adjetivo, que es el proceso del cual nosotros tenemos que utilizar cuando nos hayamos graduado. No solamente en lo penal, sino que puede ser en diferentes áreas a las que nosotros nos vamos a dedicar. Ahora bien, organización del programa. El programa tiene 6 módulos, que los 2 primeros módulos va a ser el primer examen. No nos sorprendamos, ni nos aflijamos, ni nos espantemos cuando nos vamos a examinar. Basta con las explicaciones de cada una de estas cátedras, ustedes van a poder responder un examen. Porque si yo les doy a ustedes los elementos sustanciales, si yo les doy los elementos a ustedes sobre una definición, entonces ustedes no tienen por qué perderse si han recibido la cátedra. Si yo les digo a ustedes que el derecho agrario es el conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto la regulación de los aspectos de todo lo relacionado en materia agraria, aspectos relacionados con las abejas, con los aspectos relacionados con el ganado, con lo porcino, con todo. Entonces, la definición lleva consigo la respuesta, pero no les voy a decir que es el conjunto de normas que se refieren a aspectos agrarios, no. Yo les voy a mencionar sobre elementos que regulan la materia, porque entonces les estoy dando la respuesta. Ustedes tienen que haber por lo menos leído o haber recibido una de estas cátedras para estar familiarizados con qué es lo que nosotros estamos hablando. Si yo les digo que el derecho agrario es objetivo, que el derecho agrario es democrático, entonces ustedes dicen, esos son los considerandos del derecho laboral. Entonces no hay pierde. Ustedes saben específicamente que me estoy refiriendo al derecho del trabajo, al derecho laboral. Por lo tanto, es necesario que ustedes hagan acto de presencia en cada una de estas conferencias, en cada una de estas clases, que vamos a tener las diapositivas. La materia nos dice que les demos lectura, que le demos explicaciones y que nosotros nos vayamos desarrollando con mucha explicación para que el estudiante vaya formando conciencia de la materia agraria y de los aspectos eminentemente ambientales. Ahora bien, el segundo curso es sobre antecedentes históricos de las normas jurídicas y de contenido agrario en Guatemala. Cuando hablamos de los antecedentes históricos, vamos a hablar sobre el decreto 900. ¿Qué regulaba el decreto 900? Entonces, si nos quedamos con él, es suficiente para todo el semestre, pero sí vamos a ser puntuales en cuanto a la normativa del mismo. ¿Qué prefería? ¿Qué era lo que buscaba ese decreto 900 en la época de Jacob Arbenz? Luego, la relación jurídica agraria. Esa relación jurídica con otras materias, la titularidad agraria y los institutos del derecho agrario, como por ejemplo las asociaciones agrarias, las compañías agrarias. Cuando hablamos de
los aspectos eminentemente agrarios relacionados, por ejemplo, cuando hablamos de aspectos que se refieren a la tenencia de la tierra, cómo se obtiene la tierra, la forma de dotarla de parte del Estado. Cuando hablamos del fuero agrario, este fuero agrario, jóvenes, se refiere, por ejemplo, al conjunto de los abogados que imparten el curso de Derecho Agrario. No, tiene que ser solamente en esa materia. El fuero es muy general. El fuero de los catedráticos que imparten medicina forense. El fuero de maestros que imparten sociología del desarrollo. Entonces, el fuero radica fundamentalmente en ese grupo, en ese conglomerado que se dedica a determinadas áreas, específicamente el nuestro en lo agrario. Luego tenemos lo que es la legislación agraria vigente. Puedo mencionar lo que es el decreto 1551, la ley de transformación agraria en Guatemala, por ejemplo, lo que es la Secretaría de Asuntos Agrarios, lo que es ProTierra, con tierra y el proceso agrario. ¿En qué consiste ese proceso agrario? Lamentablemente, nosotros no tenemos, como les mencionaba con anterioridad, los juzgados agrarios y los tribunales. ¿Por qué? Como les mencionaba a ustedes con anterioridad, que los corruptos se robaron el dinero para la creación de los juzgados. Se crearon los proyectos y se mandaron al Congreso, pero el Congreso los encabetó. ¿Por qué? Porque era una brasa tener en las manos la creación de juzgados, porque los latifundistas, si no tienen, imagínense ustedes en un juzgado a los latifundistas que tienen las grandes extensiones de tierra, se les inicia un proceso y estos no tienen los títulos de propiedad, señores. Aquí ya viene la confiscación, confiscarles los bienes, porque no son dueños, no que son propiedades del Estado. Y ese es el pánico, es el gran terror que tienen todos los corruptos. Que el Estado les confisque sus bienes, porque no son propietarios o no son legítimos o no han iniciado procesos de adjudicación de los bienes a través de titulaciones supletorias. Lo que es una cuestión realmente que hay que desmenuzar y que ustedes tienen que tener pleno conocimiento. ¿Qué es lo que está sucediendo? El por qué. A los corruptos les conviene mantener cooptado el Estado porque no quieren que se den cuenta de todos sus bienes millonarios que han adquirido en una forma legítima. ¿Cómo es posible que una persona que gane 10,000, 20,000, 30,000, ande en un carro que vale $500,000 de quetzales? Eso es increíble. Entonces, si el Ministerio Público lo investiga y le pregunta que dónde obtuvo ese dinero para comprar ese vehículo, ahí cayó en el delito de lavado de dinero, que para poder obtener ese carro tuvo que meterse al narcotráfico. A mí me gustaría explicarles a ustedes cada una de las instituciones y decirles, el problema es este. El problema es este otro. ¿Por qué no quieren que llegue un nuevo candidato que lleva nuevas intenciones de votar la corrupción? Porque saben que van a perder sus bienes y se van a ir a dar presos. Principalmente el presidente con su novio. Tenemos un hueco como presidente y otro degenerado como amante. Imagínense ustedes. Ese es el problema que hay. Y en materia agraria es lo mismo que está sucediendo con el CACIF, con los latifundistas. Muchos, yo calculo que un 25% no tiene titulaciones, no tiene propiedad, no tiene constancias
títulos, escrituras de propiedad. Y con lo mismo, y por lo mismo, no les conviene. Un ejemplo, viene el Estado y dota de tierras a comunidades agrarias. ¿Qué es lo que sucede con el vecino? El vecino es un gran exportador de aceite por medio de la palma africana, pero a un pobre terrateniente el Estado le donó tierras, pero están en la vecindad del latifundista, del exportador y del explotador. Viene este y le compra la propiedad que el Estado le ha dado para como propiedad agraria para su familia. Pero como le enseñó los miles y este nunca había visto dinero, le vende la propiedad hasta con cláusula para hacer los cambios y reportar las notificaciones de adjudicaciones de propiedad al registro de la propiedad para 20 años con cláusula. Sin embargo, el registro de la propiedad, jóvenes, por medio de mordidas y de corrupción, hace la compraventa y también la pasa al nombre de este propietario. ¿Y qué sucede con el pobre que se le adjudicó la tierra? Se quedó sin la tierra, se fue a chupar el dinero que vendió la propiedad, se consigue otra mujer, se va a vivir a otro lado y como consecuencia de ello viene entonces a invadir tierras y a otras propiedades de personas que son titulares. Ese es el problema agrario que se da en Guatemala. Por lo tanto, debe de dotarse de tierra la masa campesina, pero con supervisión. Cada año deben de presentar una declaración jurada que ellos permanecen en el lugar y que están explotando tal aspecto agrícola. De lo contrario, quitárselas y dárselas a otras personas que están necesitadas, porque el Estado tampoco va a ser benefactor y beneficencia de tanto haragán. Bueno, sigamos. Aquí tenemos lo que es la reforma agraria, que esta reforma agraria, jóvenes, se da en 5 años con voluntad política. Un gobierno con voluntad política se da la reforma agraria. Y los latifundistas que no tienen certificaciones y no tienen escrituras de propiedad, pues el Estado, fíjense, el Estado debiera de perdonarles. El Estado debiera de condonarles, yo diría, tal vez multas o tal vez intereses de todo lo que ha dado con tierras que las han explotado y que no son de ellos. Bueno, que las vendan pues, o que hagan titulaciones supletorias porque las han tenido más de 10 años. Actualizarlas. De lo contrario, entonces que se dé una estructuras agrarias actuales para ayudar a la gente pobre del interior de la República. Muchos de nosotros somos del interior de la República. Nosotros conocemos las pobrezas que se dan. Si tienen tortilla con sal, bien pasaron el día. Cuando comen tortillas con frijolitos, señores, ellos están comiendo el mejor menú del mejor restaurante de Guatemala. Pero lamentablemente tenemos funcionarios solamente de escritorios, burócratas, que si no se les paga, no le dan paso a un expediente. En la Universidad de San Carlos yo trabajé con determinados rectores, por ejemplo, con Rodrigo Segura. Trabajé con un rector que le presenté mi renuncia y no me la aceptaron. Pero yo ya no llegué. Yo ya no llegué a trabajar en la universidad porque eso no me hubiera graduado. ¿Por qué les menciono esto?
Yo trabajaba lo que era la unidad de rentas consignadas. Consistía en el pago de las cuotas que da el Banco de los Trabajadores. Muchos de ustedes saben esto. El pago de cuota X, que la universidad tiene que pagarle al IX tanto como cuota de trabajadores como cuota patronal para las jubilaciones. Yo trabajaba lo que era descuentos judiciales por embargos de alimentos, cuotas judiciales por embargos. En fin, que eran como unos 10 rublos los que yo trabajaba solo. Fíjense ustedes. Y eran 15, más de 152,000, más de 15,000 trabajadores de la Universidad de San Carlos que yo tenía que revisar manualmente cada mes para realizar los pagos. No trabajé, menos mal, dinero, sino que solamente eran remesas, las cuales se trasladaban al departamento de administrativo y financiero de la universidad para que ellos realizaran los pagos. Yo solamente era el que analizaba, era un analista de pagos, pero de documentos. Fui a la universidad. Por eso les decía que tengo más de 30 años de estar en la universidad, independientemente que he trabajado en otros lados, como la defensa pública penal. Fui abogado defensor público que desarrollé más o menos más de 1,000 casos, más de 1,000 debates orales y públicos. Yo conozco la mentalidad de los jueces. Fui supervisor en la defensa pública penal. Y de último, fui el coordinador departamental de Guatemala, que tenía más de 100 abogados bajo mi responsabilidad, que era yo el que les designaba las audiencias de todos los días. ¿Cada abogado creen ustedes que es la resolución de un problema? No, cada abogado es un problema, señores. Se emborrachaba y se reportaba que no llegaba a trabajar el día siguiente. Como ejemplo. Por eso, el alcoholismo no lo consideran como enfermedad, sino que como una dependencia. Si no, todos se emborracharan y no llegaran a trabajar. Pero ¿por qué viene todo ello, jóvenes? Viene por la misma situación por la que nosotros estamos pasando. Una reforma agraria se da, les decía a ustedes, en 5 años con voluntad política. Y una transformación agraria con el decreto 1551, que esto es una demagogia. Porque sus considerandos no tienen mucho que ver con lo que es la normativa. Esta transformación agraria entra como un parche cuando se elimina el decreto 900 de la reforma agraria. Y hasta la fecha tenemos esa transformación agraria. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa? Que a los corruptos no les conviene que hayan reformas. Que se continúe con lo mismo. Y ese es el problema que hay. Ese es el problema que existe. Situación que debiera de ponerse algo muy puntual. A usted se le va a dotar de tierras y va a pagar anualmente tanto por medio de la venta de sus productos. A los 20, 25 años, su propiedad va a salir de la tutela del Estado y va a ser propiedad propia como un beneficio de patrimonio familiar agrario, con la supervisión del Estado. Pero como no la tiene, ¿qué sucede? Como no la tiene, ¿qué sucede? Se la vende al vecino. Y al recibir su dinero, agarra las grandes furias de semanas y de meses, deja a la mujer con los hijos y se consigue otra mujer. Y luego ¿qué le queda? Ir a invadir nuevamente a otras tierras. Esa es la problemática agraria que tenemos.
Hay algo más de la legislación agraria y del proceso agrario. Vamos a ver. Hay algo que se me estaba quedando. Fíjense ustedes lo que hacen los gobiernos corruptos que se vienen entregando el mando cada 4 años. Desde la época de Vinicio Cerezo, le entrega a Cerezo, le entrega a Serrano Elías le entrega, ¿a quién le entregó? Creo que a Berché creo que le entregó a Alfonso Portillo le entregó a este Janano de Arzú, no, de este Janano de Álvaro, el marido de la Torres. Colón. Álvaro Colón, gracias. Colón, que le entrega a... ¿Quién entregó Colón? Otto Pérez Molina. A Pérez Molina, y viene Pérez Molina, se da el problema, creo que llegó Ramiro de León y le entregan, bueno, al cómico este tonto que decía que hay que perseguir al delito, decía. Imagínense ustedes un presidente en una declaración internacional, sí dijo, hay una gran corrupción y por lo tanto el Estado de Guatemala persigue el delito, dijo, en vez de decir que perseguía al delincuente. Miren qué mentalidad, qué presidente que nosotros tenemos, si solo se dedican a robar con esa mentalidad, ni corrupto ni ladrón, y salió peor que todos, no llegó ni a diputado, menos mal. Desapareció su mediocre de partido. Mejor que siga con ese su programa en la televisión. Bueno, miren, había algo que se quedaba en el tintero, que era con relación al proceso agrario. Les mencionaba que cada gobierno le entrega al otro corrupto y este corrupto le entrega al otro. Y cada uno, fíjense ustedes, de estos gobiernos, si ustedes no me dejan mentir, dentro de los primeros 6 meses, con mariachis, con chicharrones y grandes parrandas, se van a la máquina, donde hay programas agrarios del Estado de Guatemala, en donde hay cooperativas agrarias. Fíjense ustedes, se van a Mazatenango, se van a Livingston, se van a Puerto Barrios a entregar títulos. Fíjense ustedes, a entregar títulos de propiedad. Sí, y el Estado y la gente dice, vaya, este gobierno sí está trabajando, sí está apoyando los movimientos agrarios, sí está apoyando a las masas campesinas. Señores, es una gran demagogia la que hacen estos señores corruptos. Porque estos títulos de propiedad lo que hacen es que le cambian solamente la carátula y le cambian el nombre a quien pasa la propiedad. Porque si Juan Pérez era el dueño, esta misma propiedad se la pasan a su hijo que se llama Pedro Pérez. Son las mismas propiedades que se le entregan al mismo núcleo familiar, ese patrimonio familiar agrario. Que se dejen ya de mentiras y de gran demagogia. Mientras que en el Perú, señores, ahí se entregan 10,000 títulos de propiedad cada 6 meses y títulos diferentes. Pero como aquí no hay nadie que lo supervise, viene el presidente y pone a su cuate corrupto de ministro en el MAGA. Yo como ministro no le hago caso, renuncio. Y digo, ¿por qué renuncié? El señor presidente me está diciendo que me van a entregar títulos de propiedad, de los cuales se han entregado los mismos durante 20 años. Que no jodan, hombre. Pero como son de los mismos corruptos. A mí me cargaron viendo de las propiedades que se había adjudicado Serrano Elías en el Store, en Izabal, en Río Dulce. Y me decían que aquellas propiedades no tenían títulos de propiedad y que estaban libres. Señores, yo me vi en la obligación de renunciar
de ahí del Instituto de Transformación Agraria. No caí en la corrupción. Los demandé y como tenía otros trabajos, les aguanté el juicio durante 3, 4 años. Se los gané. Me reinstalaron y me pagaron 4 o 5 años sin trabajar. Ese mismo momento llegué y les presenté la renuncia. Y tengo por ahí la renuncia y hasta el caso lo tengo también grabado. Otros que han trabajado ahí, abogados, me han venido a pedirme cómo es que presenté la demanda. Mi demanda, señores, me la robaron los corruptos de los tribunales en el juzgado de trabajo. Los mismos corruptos pagaron y se robaron mi expediente para que no me reinstalaran y para que no me pagaran. En una conferencia que hubo, llegó un juez a impartir unas conferencias de derecho laboral en donde hipotéticamente yo le planteé mi caso y me dijo, tiene que ser, me dijo, fíjense, inmediatamente tiene que ser restituido del cargo con los mismos privilegios y tienen que pagarle los salarios caídos. Yo dije, a la semana yo estaba con este abogado porque era juez laboral. Yo era estudiante. No, yo me había graduado porque yo llegué como abogado. Licenciado, le dije, recuerda la pregunta que yo le hice en la conferencia. Sí, me dijo, claro, yo soy el abogado, yo soy del caso, le dije, y ese caso se lleva aquí, le dije. No me diga, me dijo, con cara Cantinflas, ¿no? Sí, señor, le dije. Y quiero decirle que se robaron el expediente. Y se pusieron a ver y llamaron al oficial que lo llevaba. Temblaba. Pero como yo tenía mis fotocopias, tenía mis copias de la demanda, la volví a presentar, pero ampliándola. Yo hice como que no sabía nada, pero ya el oficial sabía de que el juez ya tenía conocimiento. Presenté la demanda ampliándola. A los 20 días, el juez me estaba resolviendo, restituyéndome de mi cargo y que me pagaran mis salarios caídos. Señores, ese mismo día yo llegué con 5 abogados, que eran mis amigos, los que me decían, anda a ver tu caso, anda a ver cómo está. Cuando yo fui a ver, no había expediente. Pero ya con lo que estaba sucediendo, el juez me reinstaló y les pidió que me pagaran mis salarios caídos. Pero como yo sé cómo se maneja, fíjense bien, la burocracia, los días viernes ahí se ponían a chupar y se ponían a jugar cartas. Ese día viernes les notificamos. Agarraron la notificación que tenían 24 horas para evacuar, la agarraron y la engavetaron y le echaron llave y siguieron jugando. El día, yo me averigué el fin de semana que no evacuaron y como consecuencia de la misma fui con el juez y el juez con un representante de ellos me fueron a dar posesión. Se espantaron, ya caían muertos, porque cuando vieron la notificación todavía la tenían engavetada y no la habían visto. Ese mismo día me sacaron mi cheque y yo les renuncié. Para que vean, son situaciones que hasta el mismo Congreso tuvo conocimiento. Porque yo dije que en el Congreso había una gran corrupción desde esa época de Álvaro Arzú. El Instituto de Transformación Agraria lo dejaron como que era una pajilla. Señores, increíble. Si los campesinos pobrecitos no llegaban con un cerdo para llevárselo al oficial del juzgado, de ahí del departamento jurídico, esto nunca le resolvía. Cuando yo llegué, se quitó todo eso. Cuando yo llegué a tomar posesión, estaban entregando 5,000 quetzales al anterior jefe del departamento jurídico, que hoy es magistrado y me reservo el nombre. Miren, va a ser
va a costar, va a ser difícil cambiar. Los únicos que pueden cambiar este país van a ser ustedes, las nuevas generaciones. Espero, porque tampoco ustedes van a querer ver a sus hijos viviendo en un país peor que Nicaragua y que Venezuela y que Cuba. Esos que se mueran, pero no permitamos que entren esos sistemas dictatoriales a Guatemala. Sigamos. Evaluación del... Se los menciono porque estamos hablando de mi materia. No me estoy saliendo de la temática. Evaluación del rendimiento académico. De conformidad con la evaluación y promoción de los estudiantes de esa casa de estudios, según, bueno, ustedes saben que se ganan con 30 puntos, el primero 40 y 30. Eso ya lo saben. Clase magistral, con exposiciones de casos orales que nos vamos a ver, porque ya muchos de mis estudiantes de Derecho de los Pueblos Indígenas, yo les planteé muchos casos parecidos y se vieron muy motivados, porque para todos hay. ¿Por qué no se dirigen al derecho indígena? ¿Por qué no se dirigen al derecho agrario? Yo sé que ustedes ponen sus anuncios, trabajamos aspectos agrarios, es cierto, que son informales. No llevan timbres, no llevan cuestiones, firmas de abogados, sino que, pero son cuestiones que nos rinden a nosotros nuestros honorarios. Los trabajos de investigación que nos lo realizábamos cuando las clases eran presenciales. Bueno, los inventarios, tenemos recursos humanos, las conferencias, bibliografía que yo les voy a proporcionar, reproducción de material escrito, que yo he realizado estudios de investigación ahí en la academia, en la dirección de estudios de investigación, aspectos audiovisuales, etc. Bueno, ¿qué es lo que comprende el módulo 1? Objetivos específicos. Al finalizar el módulo, los módulos, el estudiante debe de, bueno, introducción al derecho agrario, el módulo 1, lo que vamos a ver ya en la próxima clase. Al finalizar el módulo, los estudiantes identifiquen el porqué del origen y la evolución histórica del derecho agrario, tomando en cuenta las diversas teorías formuladas sobre ramas del derecho. Los estudiantes formulen diversas definiciones que le han dado al derecho agrario. Identifiquen su contenido, objeto, importancia de su aplicación en el ámbito guatemalteco, así como las relaciones que establece con otras ramas del derecho, como les mencionaba con anterioridad. Entonces tenemos lo que es la introducción, el origen, el concepto de derecho agrario, el contenido, las fuentes formales, reales, históricas, las relaciones con el derecho constitucional, administrativo, civil, laboral, penal, relación con el derecho agrario y otras materias extrajurídicas. Vean, aquí hay que tengamos un poco de cuidado. Poner atención. Si nosotros nos referimos a la relación del derecho agrario con otras ramas jurídicas, recuerden que son jurídicas, con penal, laboral, con derecho administrativo, con derecho civil, con derecho notarial. Son jurídicas. Pero si yo les pregunto una relación agraria con materias extrajurídicas, estas no son jurídicas. Entonces estamos hablando de la economía, sociología y con la historia. Y si yo les pregunto, mencióneme técnicas auxiliares y periciales que tengan relación con el derecho agrario, ustedes no me van a mencionar con las que no son jurídicas o con las jurídicas. Yo les estoy preguntando de técnicas y disciplinas auxiliares que sirven como peritos para el derecho agrario, como los topógrafos que van a medir. Entonces aquí tenemos la estadística, tenemos la agronomía y tenemos lo que es la topografía. Jóvenes alumnos, y iniciamos la cátedra de Derecho Agrario y Ambiental. Pero antes de que se me olvide, quiero decirles algo. Fíjense pues, el próximo lunes,
ustedes no van a tener clase. Yo tengo un compromiso que he adquirido con anterioridad. Esto lo tiene conocimiento de lo que es la coordinación y no hay ningún problema. Yo se los digo para que tengan pleno conocimiento, porque había pensado enviárselos por internet o bien por WhatsApp, pero dije, se los voy a decir mejor personalmente, que el lunes no tenemos clase, sino que continuamos el próximo día, que es de hoy en 8. Si hay alguna pregunta al respecto, pues estamos a la orden. Ya nos pasamos 16 minutos. Licenciado, una consulta. ¿Usted va a utilizar algún tipo de libro? Yo les mencioné a ustedes que existe la posibilidad que se les dé material, o bien ahí les voy a enviar las bibliografías que tenemos los libros en la Facultad de Derecho, en la Corte Suprema de Justicia, tenemos las bibliografías en el Banco de Guatemala, en la Biblioteca Central, todo en internet, todo lo que se refiere al derecho agrario y ambiental. Así es que no hay ningún problema con respecto a la bibliografía, compañera. ¿Sí? Gracias, licenciado. Bueno, otra pregunta. Si no, feliz fin de semana, pues, si se portan bien, jóvenes. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche, licenciado.